La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso, último día laborable como suelo comentar con usted. Hoy voy a tratar un tema que surgió desde muy temprano ayer por la aparición, vamos a decir, electrónica virtual del presidente López en una reunión con jefes de Estado, el grupo de los 20, y donde intervino en una alocución de 7 minutos o un poco menos, leída pésimamente por lo demás, y con las pausas a la que nos tiene acostumbrados a los mexicanos, mas no así a sus colegas jefes de Estado, que hicieron lo mismo desde sus oficinas o de algunas áreas de los edificios donde ejercen la gobernación. Podía haber sido leída para una persona que tiene una capacidad intelectual normal en 3 minutos. Sin embargo, algo pasa con nuestro presidente y quiero tratar de explicarlo con algo que, si usted está familiarizado con la teoría de la administración y si tiene más de 65 años, con toda seguridad allá por los años 80, quizá un poco antes, porque esto fue desarrollado en el año 69, si no estoy equivocado, déjenme checar, efectivamente, allá por el 69, a fines de los años 60, por un analista, un estudioso de la administración, el doctor Lawrence Peter, que desarrolló algo que se conoce todavía entre algunos carcamanes como yo como el principio de Peter o el principio de incompetencia de Peter. Voy a tratar de explicar lo que vi ayer con base en esto. Pero primero le diré lo siguiente. Y otra vez voy a regresar a aquellos que tienen más de 65 años y que por razón, no porque les gustara en aquel entonces la fiesta brava, sino que no había otra cosa que ver en la televisión los domingos por la tarde. En el canal 2, me acuerdo que había por ahí otro canalito, pero básicamente era el canal 2 de Televisa en aquel entonces, o Telesistema. Fue la aparición en México de 2 toreros españoles totalmente diferentes en su estilo de torear. Uno, un esteta de la arena, Paco Camino, un hombre que tenía todo, cumplía con todos los requisitos para ser un torero, un hombre que era, vamos a decir, una obra de arte su toreo, por ponerlo de alguna manera, quizá en las palabras en aquel entonces de 2 de los cronistas por definición de la fiesta brava, que eran Pepe Alameda y Paco Malgesto. Pero vino junto con Paco Camino otro torero que era la antítesis de Paco Camino, Manuel Benítez el Cordobés, un hombre desparpajado, descuacharrangado diríamos en Sonora, un hombre con una valentía que uno llegaba a decir, bueno, este hombre quiere suicidarse ahí en el ruedo. Un hombre con unos cataplines, diría mi amigo Paco Sea, que tendría que tener una carretilla, una carrucha para cargarlos. Era Manuel Benítez el Cordobés, un hombre que desataba pasiones por su estilo, como dije, desparpajado, contrario a los cánones de la fiesta brava. Sin embargo, en una entrevista que le hacen al Cordobés, casi en la cúspide de su prestigio, de su fama y de su desempeño en el ruedo, le preguntó, no sé si don Pepe Alameda o una reportera, Matador, le dice, ¿qué es lo que según usted se requiere para ser torero? Y la respuesta inmediata de Manuel Benítez el Cordobés fue esta, de una sencillez pero de una profundidad que nadie podría haber imaginado que alguien como él, porque era un hombre de poca educación, de pocas luces, era un hombre más bien iletrado, dijo,
a la pregunta que se le hace, parecerlo. Este concepto de parecer ser aquello que uno desempeña, es decir, un sacerdote debe parecer sacerdote. Entonces él dijo, lo primero que debe cumplir, el primer requisito de un torero es parecerlo. ¿A qué viene esto? Eso lo podemos aplicar hoy a López. Para ser jefe de Estado o para ser presidente de una república o de un país, lo primero, el primer requisito es parecer presidente, tener el empaque de un presidente. Por desgracia, nuestro presidente parece todo, quizá por su aspecto, su desparpajo, su forma de vestir, la imagen que transmite, pues sería en el mejor de los casos quizá un jefe de departamento, con todo respeto para los jefes de departamento. Pero hay otro elemento más que tiene que ver con esto que le mencioné al principio, el principio de Peter. El principio de Peter es el resultado al que llegó este investigador, el doctor Lawrence Peter, cuando estudiaba él las jerarquías en las organizaciones modernas, pues ya en los años 60 y posteriormente en los 70, los 80, surgen grandes teóricos, vamos a decir, del management, de la administración. En Estados Unidos el doctor Peter Drucker, en Inglaterra, en el Reino Unido, el doctor Charles Handy, y así muchos. Bueno, este principio dice esencialmente lo siguiente. En una jerarquía, o en una estructura jerárquica, si usted quiere verlo así, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Y agrega él, la nata sube hasta cortarse, o la leche sube hasta cortarse. Y todo el mundo lo resumió eso, al menos aquí en México, a todo el mundo le llega su nivel de incompetencia, o todo el mundo llega a su nivel de incompetencia. Sin embargo, esto que acuñó el doctor Peter ya había sido tratado o expresado muchos años antes por el gran español José Ortega y Gasset, quien en el segundo decenio del siglo XX dijo así, esta es una frase, un aforismo: todos los empleados públicos, es decir, la burocracia, deberían descender a su grado inmediato inferior porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes. Es otra visión de lo mismo, pero lo acuñó el doctor Lawrence Peter de una forma mucho más clara y más acorde con sus estudios sobre las jerarquías. Y el principio de Peter dio lugar a que el mismo doctor que desarrolla esto escribiera los dos corolarios siguientes o las dos conclusiones siguientes. Dice, con el tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones. Y el otro es, el trabajo es realizado por aquellos empleados que no han alcanzado todavía su nivel de incompetencia. Muy bien. Me preguntará usted, bueno, Ángel, ¿y qué tiene que ver eso con López y su gobernación? Exactamente eso que el doctor Peter señaló en lo que conocemos como el principio de Peter. López, su nivel de competencia, es decir, el trabajo que puede desempeñar bien, es el de agitador de plazuela, donde arenga a la masa babiante, amorfa, que le aplaude ciega y acríticamente. Ese es el nivel de competencia. Pero cuando empieza a ascender y llega a ser jefe de gobierno en el Distrito Federal, en ese momento empieza a mostrarse ya su nivel de incompetencia, pero no en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque es un Estado, no constitucionalmente hablando, pero vamos a decir, es una entidad más de las 32. Repito, constitucionalmente no lo es. De tal manera, pues, que todavía pudo sorprender a algunos apoyadores de él. Pero
cuando llega a presidente de la República, entra en vigor ese principio válido universalmente, tanto en el tiempo como en el espacio, y llega a su nivel de incompetencia. En ese momento López se muestra tal cual es, en el sentido de que demuestra para lo que no está preparado. López debió haberse quedado siempre como candidato opositor, como agitador de la masa, como una persona que arenga en los mítines a la población con poca educación política, que ha abdicado de su sentido crítico, de su capacidad analítica. Hoy López demuestra, primero, que el principio de Peter es válido, y segundo, que lo alcanzó su nivel de incompetencia. El espectáculo que brindó ayer al leer mal, repito, mal, esas cuartillas que él escribió por el contenido, en ese momento no queda duda alguna. López está incapacitado para ser jefe de Estado. Incapacitado. Le llegó su nivel de incompetencia. Y en la medida en que los mexicanos lo mantengamos ahí, sus desatinos y ocurrencias y su desempeño, todo va a ser un desastre completo que va a dañar al país, no para los mexicanos actuales, sino para varias generaciones por venir. Yo le pediría de dudar de lo que estoy afirmando hoy en esta mañanera de viernes, que busque en cualquiera de los buscadores que usted prefiera, Google, que es el más popular o el más conocido, pero hay varios, y busque usted el principio de Peter, o lea un pequeño librito de él muy interesante, que lo puede encontrar en alguna librería, y va usted a comprobar que López, antes de cualquier cosa, ya alcanzó su nivel de incompetencia. López, su lugar es la agitación, el político de oposición que anda criticando al gobernante en turno, pero jamás podrá tener la capacidad, la competencia para poder gobernar un país, un municipio o una colonia. López es, pues, para lo único que le alcanza su capacidad de competencia es la plazuela, el mitin, el desparpajo, abrazar a la gente, desfajado, sudado. Ese es el nivel de competencia de López. Espero que le motive estas palabras que digo hoy para buscar el principio de Peter y cómo podría usted aplicarlo, no solo a López, sino a prácticamente todos los que lo rodean. Y le voy a dar un ejemplo. Mi estimado paisano, el Poncho Durazo, que es secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, su nivel de incompetencia lo alcanzó. Quizá el nivel de competencia real del Poncho sea quizá el de policía de crucero, pero no el de secretario de Seguridad Pública de este país. Muchas gracias y lo espero mañana, sabatina y dominical, no se le olvide. Gracias.